La ciencia está a punto de cambiar nuestra vida. Ahora, hombres y mujeres por todo el mundo están realizando descubrimientos asombrosos. Es increíble. Vaya. Nuestro equipo de expertos científicos ha escogido los descubrimientos que para ellos son más importantes. Vaya. Un suministro casi ilimitado de energía limpia. Esto es la base de una de las empresas de conservación más importantes. Desde el coche que ustedes conducen hasta avances médicos que podrían salvarle la vida. Este milagro significa que podemos sustituir la cirugía. En un viaje que va desde las selvas de África He venido a participar en la búsqueda de la mayor amenaza para la supervivencia humana. hasta el campus de Oxford. Podemos afirmar que esto es lo más complicado del universo. Les enseñaremos cómo la ciencia realiza una labor positiva. Prepárense para ver su futuro. Vamos a descubrir el mañana. Descubriendo el mañana, con Stephen Hawking. Medio ambiente. Hoy les vamos a explicar la batalla que libra la ciencia para salvar el mundo, a través de la búsqueda de nuevas formas de crear energía, de la eliminación de la contaminación, de la prevención de catástrofes solares, y la preservación de especies animales en el arca de Noé del siglo XXI. Estos son los descubrimientos que asegurarán el futuro del planeta Tierra. Hace poco esta elefanta apareció en los medios. En el circo donde vivía la sometían a maltrato horrible, así que la rescataron y ahora la tenemos aquí. Viejecita y con artritis, pero en el parque de Longleat vive mucho mejor. La salud de Anne ha mejorado muchísimo desde su llegada. Recibe un trato que le sería imposible en caso de vivir en la naturaleza. He tenido la suerte de pasar una gran parte de mi vida observando y grabando elefantes, y me acongoja pensar que llegará el momento en el que nadie vea a uno en libertad. Y la causa principal es que cada día desaparecen más y más criaturas extraordinarias como esta. Hola, bonita, hola. En realidad están mucho más duras por aquí. Claro. Y las cutículas las tienen mucho mejor. Sí. Se están cayendo unos trozos bastante grandes. Sí, vale. Muy bien, bonita. Ahora mismo el veterinario le está sacando un poco de sangre a nuestra amiguita. Así preservarán la información genética durante siglos o incluso milenios. Este proceso forma parte de un proyecto que intenta salvar los genomas de las criaturas que corren más riesgo de extinguirse. Un proyecto llamado el Arca de Hielo. Una vez extraen la sangre, tienen que analizarla y congelarla antes de que se coagule. El millar de células sanguíneas que contiene la muestra dibuja el mapa genético de la especie del elefante asiático. Creo que no podíamos haber cogido un animal más interesante que Anne. Está en peligro de extinción, pero sabemos que vivió en libertad y que la capturaron hace 50 años en Ceilán, por lo que su origen genético es increíble. Es una buena pieza. Una maravilla, yo estoy encantado con ella. Creo que los elefantes asiáticos son una especie vital para el arca y no todos los días se encuentra una elefanta anciana que vivió en libertad y que además sepamos su origen exacto. Es una criatura increíble. Me fascina. La muestra se envía a los almacenes del Arca de Hielo del Museo de Historia Natural de Londres. Sin embargo, la lista de especies en extinción crece con la misma rapidez con la que llegan las muestras.
La extinción es algo natural. El 99% de las especies que han vivido en la Tierra ya se han extinguido. Pero en la historia de la naturaleza nunca se había dado el caso de que una sola especie causara la extinción de tantas otras, o al menos no en tan poco tiempo. El miedo a la extinción fue lo que inspiró la creación del Arca de Hielo. En los años 60, Anne Clark se fue a la Polinesia a estudiar caracoles. Pasados 30 años, ha visto desaparecer más de 100 especies, por lo que decidió crear este banco genético para poner freno al problema. El proyecto del Arca de Hielo está en marcha. ¿Qué objetivos tenéis? En los próximos 30 o 50 años se extinguirán alrededor de 10.000 especies, así que en principio nos gustaría guardar las muestras de esas 10.000 especies. Empezaríamos por los grupos que corren más riesgo de extinción y que viven en la naturaleza. Esa es la opción práctica, pero lo ideal sería que los biólogos de todo el mundo lo hicieran con todas las especies. Por supuesto, nuestra intención es que este proyecto sea el último recurso para la preservación de especies. Si la extinción de especies sigue avanzando a este ritmo, el Arca de Hielo será todavía más vital. Puede que en el futuro lo único que deje constancia de la gran diversidad actual sean estas muestras de ADN congeladas en nitrógeno líquido. Y aunque la ciencia todavía no puede resucitar especies extinguidas a partir de ADN congelado, quizás el momento no tarde tanto en llegar. En el profundo sótano del museo, los biobancos del Arca esperan nuevas muestras y es aquí donde añado una especie más. Y así, el ADN de nuestra encantadora elefanta queda guardado en este banco, donde estará protegido durante siglos o quizás incluso milenios. La población mundial no deja de crecer, y con ella las necesidades. Por eso la ciencia trabaja para encontrar nuevas formas de alimentar al mundo y poder satisfacerlas. Estos cerdos, como otros muchos millones de animales de granja, solo existen por un motivo: para alimentarnos. En todo el mundo, el ser humano consume alrededor de 250 millones de toneladas de carne al año, y en el 2050 esas cifras podrían duplicarse. Esta bestial necesidad de carne hace que, de alguna manera, el ganado se apodere del mundo. Actualmente, una tercera parte del terreno se utiliza para el cuidado de ganado. Estamos agotando los recursos en un intento de producir carne, y lo único que conseguimos es empeorar la situación. Pero imagínense por un momento un mundo donde se pudiera conseguir carne sin tener que criarla, cuidarla, alimentarla ni matarla. Un mundo donde la carne apareciera en pequeños platos de plástico. ¿Les parece ciencia ficción? Pues quizás se sorprenden. Me llamo Mark Evans y como buen veterinario he trabajado mucho por el bienestar animal, por lo que la idea que surgió en este último siglo sobre el cultivo de la carne me resulta muy interesante. En 1931, Winston Churchill, ni corto ni perezoso, predijo que la ciencia no tardaría en ofrecernos pechugas de pollo sin necesidad de gallinas. Y cuando llegamos al espacio, la NASA intentó materializar la carne artificial para alimentar a los astronautas en las misiones largas. Ahora prueban suerte los científicos de Holanda, quienes lideran la revolución de la carne artificial con tan solo unas pocas células, colágeno y trozos de velcro.
Me dispongo a conocer al hombre que está al frente de esta nueva ciencia, el Dr. Mark Post, especialista en ingeniería de tejidos en la Universidad de Maastricht. El proceso de la producción de carne in vitro empieza con la extracción de una pequeña muestra de tejido de un animal vivo. Ahora mismo lo que está haciendo es dañar las células de fibra muscular para que las células madre actúen y creen nuevas células de tejido a partir de las que se han dañado. Así es. A continuación, para cultivar las células, se mezclan con una combinación de nutrientes, aminoácidos y lípidos, lo que acelera su crecimiento. Las células se duplican cada 18 horas y, transcurridas 2 semanas, los resultados son realmente impresionantes. Lo que vemos aquí es el trozo de célula de fibra muscular original. Así es. Y ahora se ha dividido en las diferentes estructuras que tenemos. Exacto. ¿Se ha creado otra célula? Sí. Por ahora hemos conseguido que se multipliquen 20 veces. Así que una célula se convierte en 1.000.000 de células. ¡Madre mía! Sí. Y si mejoramos la técnica, en teoría podríamos multiplicar la cantidad de células 50 veces e incluso más, con lo que significaría que con una sola célula podríamos crear una infinidad. En este momento, las células no están unidas para formar carne, por lo que el siguiente paso del proceso es esparcirlas en un gel de colágeno que supuestamente ayudará a que las células se organicen y formen fibra muscular. Esta placa de Petri acaba de salir de la incubadora a 37 grados y antes de entrar, el 1.000.000 de células que había en cada hueco no tenía orden. Era un caos. Me han asegurado que ahora han sufrido un cambio radical, así que vamos a ver. Ahora mismo estoy a baja resolución, pero si la aumentamos, la cosa se animará. Madre mía, es increíble. ¿Qué ha ocurrido? Las células que hasta hace poco eran un caos, de alguna manera se han alineado en paralelo las unas con las otras y han empezado a crear células de fibra muscular. En esta placa de Petri, las células madre están generando músculo y no se ha necesitado ninguna granja. Todavía no se sabe por qué las células se organizan de esta manera, pero todo indica que se debe a la unión con el colágeno, como la contracción celular que se da cuando la piel cicatriza. Parece mentira. Es increíble. No cabe duda de que es carne, pero no a la que estamos acostumbrados. Los trozos que podemos generar hasta el momento contienen un 70% de proteína animal, que es más de lo que tiene una salchicha que podamos comprar en el supermercado. Así que se podrían utilizar para hacer comida precocinada. ¿Lo ha probado? No, no lo he probado. Pero un periodista ruso que estuvo aquí hace unos meses sí que la probó y confirmó que todavía no sea carne. ¿No le tienta la idea? La verdad es que no. El proyecto todavía está en una fase científica. Y de momento esto no son más que experimentos. El equipo realiza este largo proceso para dar respuesta a preguntas de carácter científico. Y luego, ¿voy a comérmelo simplemente porque quiero satisfacer una curiosidad personal? ¿La de descubrir a qué sabe? De acuerdo, pero sí que es un factor decisivo. Este proyecto no llegará a ningún sitio y solo se recordará en la historia de la ciencia, a menos que se consiga darle el sabor y la textura que el mercado exige. Todavía desconocemos qué es lo que aporta el sabor a la carne. Así que podría decir que describirlo es uno de los objetivos del proyecto. Poco a poco iremos definiendo lo que conforma el sabor. El Dr. Post está intentando solucionar el problema con hierro y grasas. Otro reto al que se enfrenta es disminuir el coste de producción, ya que sigue siendo muy caro. Sin embargo, un rico empresario estadounidense ha visto el potencial del proyecto y ha decidido invertir para que sigan adelante. El año que viene intentaremos hacer una hamburguesa. Una hamburguesa de 250.000 euros.
Los científicos de Holanda confían en que tarde o temprano, y esperan que sea más bien temprano, podrán hacer hamburguesas, salchichas e incluso chuletas y bistecs que sean difíciles de distinguir de los auténticos. Quizás es un tema controvertido, pero la carne in vitro sin duda ayudaría a que llevásemos una vida mejor, más sana, y podría convertirse en una realidad si estuviésemos dispuestos a comerla. Los retos a los que nos enfrentamos a menudo parecen imposibles. Sin embargo, la ciencia no deja de buscar soluciones para superarlos. A continuación les presentamos los nuevos avances para crear una nueva fuente de energía. Una energía como la de las estrellas. El mundo moderno tiene una sed insaciable de energía. Cada año consumimos más y todo apunta a que las cantidades que se manejan ahora se duplicarán en 2050. Las provisiones de combustibles fósiles se están agotando, la energía renovable no va a poder satisfacer la gran demanda y la energía nuclear se vuelve a cuestionar después de los recientes sucesos en Japón. El futuro no es muy alentador, pero como físico sé que hay una alternativa. Una fuente de energía limpia prácticamente ilimitada y sin polución. Parece mentira, pero creo que no estamos tan lejos de conseguirla. Detrás tengo una de las primeras centrales nucleares. Ahora ya no está operativa, pero cuando funcionaba seguía el mismo principio que cualquier central actual. Es decir, se basaba en la fisión nuclear. Es cierto que es una fuente de energía increíble, pero también que presenta inconvenientes. Para conseguirla se deben quemar metales pesados como el uranio. Una fuente limitada que produce desechos radiactivos peligrosos que deben eliminarse, o al menos enterrarse durante un largo tiempo, dado que un escape resultaría mortal. Sin embargo, existe otra manera de liberar la energía que encierra el átomo. El proceso se conoce como fusión nuclear, y a diferencia de la fisión, donde se divide el núcleo de los átomos más pesados, como los del uranio, en la fusión se trata de combinar los núcleos de los átomos más ligeros, como por ejemplo los de hidrógeno. Para conseguirlo se necesitan temperaturas y presiones increíbles, pero el resultado ofrece una cantidad de energía mucho mayor de la invertida, mayor incluso que la de la fisión nuclear. Y lo mejor de todo es que es algo que vemos todos los días, porque la fusión es lo que hace brillar el sol. A lo largo de las décadas, los físicos han intentado crear una fusión nuclear prolongada y controlada. La carretera por la que voy me llevará hasta el grupo de hombres y mujeres que creen estar a punto de conseguirla. Estamos en las instalaciones de ignición nacional en el laboratorio Lawrence Livermore de California. Aquí trabajan para conseguir lo que considero uno de los propósitos científicos más importantes. Además, cuentan con un equipo bastante espectacular. El láser más grande del mundo. Cuando lo encienden, no es más que un pequeño haz de luz del grosor de un cabello humano. Después, en una distancia de 3 campos de fútbol, duplica la potencia 1000 trillones de veces y, por último, se divide en 192 rayos, que más tarde vuelven a unirse para focalizarse en una pella del tamaño de un grano de azúcar. El director de operaciones es Bruno van Bontergem. Este es el centro de las instalaciones. Aquí es donde se cuece todo. Aquí es donde el láser empieza el recorrido. Así es. Para ser más concretos, los pulsos del láser nacen en esta sala. Aunque parezca mentira, el único láser que tenemos aquí está detrás de este panel. De aquí sale ese láser diminuto. Exacto. Este pequeño haz de luz se divide y se magnifica con casi 2 kilómetros de lentes, lo que da como resultado
192 láseres gigantes. Aquí tenemos los láseres y el instrumento óptico más grandes del mundo. Los rayos de los láseres se mueven dentro de estos tubos. Los láseres de la instalación NIF tienen este tamaño, 40 por 40 centímetros. Tenemos 192 como estos. Aunque los separemos, cada rayo se considera el láser más potente del mundo. Cada láser está preparado para quemar una bella diminuta que se prepara aquí y que contiene 2 clases de isótopos de hidrógeno. Es un meticuloso proceso de ingeniería de precisión, y dado que incluso una finísima lana de piel humana podría echarlo todo a perder, me he equipado bien. Ven conmigo y te enseñaré la cápsula. La tenemos aquí. Aquí la tenemos. En la punta tiene un diámetro de... Sí. Unos 2 milímetros. Ya. La cápsula de combustible es diminuta, pero la coloca en un lugar gigantesco. Esta estructura de 130 toneladas es la pieza clave del experimento. La estructura retendrá la energía del átomo como un templo. Es la cámara de contención. Madre mía, así que esta es la sala. Sí. Y aquí están los brazos gigantescos para apuntar los rayos del láser. ¿Podemos ver el interior de la cámara? Sí. La sala tiene una ventana, así que podremos ver el interior. Aquí dentro es donde tiene lugar la acción. Cuando todo está listo, ponemos el objetivo en el centro de la esfera de 10 metros de diámetro. La luz verde es una pasada. Le da un toque y que dentro va a pasar algo mágico. La bella tiene que estar justo en el centro de la cámara de contención. Cuando los haces de luz del láser la tocan, la cápsula y los átomos de hidrógeno implosionan en 20.000 millonésimas de segundo y liberan una enorme ola de energía. Déjenme que les explique un poco los cálculos. La pequeña cápsula recibirá 1 trillón de vatios de potencia y soportará una presión de 100.000 millones de atmósferas. El combustible de hidrógeno que contiene la pella no prenderá hasta que decuplique la densidad del plomo y llegue a una temperatura de 50 millones de grados. Es decir, una temperatura 5 veces mayor que la del núcleo solar. La fusión empieza y el núcleo liberará la energía. El equipo ha alcanzado el primer paso: crear el láser y apuntar a la pella. Ahora se enfrentan a un objetivo más complicado: crear una fusión que genere más energía de la que requiere para iniciarla. Para conseguirlo, deben alcanzar la temperatura y la presión necesarias, y así los núcleos de los átomos de la pella se fundirán y liberarán la energía. Es todo un reto, pero esperan superarlo el año que viene. Ed Moses es el subdirector de este ambicioso proyecto. Si conseguimos crear energía con la fusión de una manera económica y a gran escala, todo cambiaría. ¿Qué usaríamos como combustible? El agua del mar. ¿Cuánta necesitaríamos? Cada año, millones de personas necesitan casi 500 litros. Y el combustible que usaríamos no contiene carbón, así que no contaminaríamos. Y dado que no se trata de la fisión, no se crean desechos. De hecho, el resultado que crea el proceso es helio, y solo se libera una pequeña cantidad. Tampoco habría problemas geopolíticos porque es un tipo de energía al alcance de todos. No es una tecnología productiva, así que sería muy asequible, y podría generar energía para millones y millones de personas. Nuestras vidas, nuestro trabajo y ocio dependen de la energía. Y aunque no nos guste admitirlo, no disponemos de mucho más tiempo. Cada vez consumimos energía, los recursos se agotan y la vida tal y como la conocemos corre peligro. Sin embargo, la fusión nuclear podría cambiarlo todo. Ya han visto cómo la ciencia intenta solventar algunos de los problemas que ha creado el propio ser humano.
Sin embargo, la naturaleza también amenaza nuestra existencia. A continuación les enseñaremos la batalla que libran los científicos para protegernos de las fuerzas destructivas del Sol. A pesar de la aparente calma que reina en la atmósfera, se avecina tormenta. Cuando los vientos solares colisionan con el campo magnético de la Tierra, se produce un gran estrépito, que a su vez genera una lluvia de materia eléctrica, radiación y partículas de gran energía que se mueven con rapidez. Esta cadena de reacción se conoce como meteorología espacial y, como profesional del campo, sé lo peligrosa y volátil que puede llegar a ser, sobre todo cuando se da a un máximo solar, es decir, cuando las grandes erupciones de la superficie solar envían miles de millones de partículas cargadas al espacio y algunas llegan a la Tierra. Este fenómeno no es muy habitual, pero los científicos solares previeron el último, que tuvo lugar en 2013 y que suponía un grave riesgo para todos nosotros. En el pasado, las tormentas que se desataban en el espacio no nos afectaban, pero ahora estamos en una posición muy vulnerable. Nuestras vidas dependen de una red eléctrica muy compleja que podría desaparecer después de una explosión espacial. Me llamo Maggie Aderin Pocock, construyo telescopios y satélites, y me interesa mucho estudiar las posibilidades que tenemos de evitar una catástrofe solar. Buenos días, he venido para hablar con el equipo del Observatorio de Dinámica Solar. ¿Sabe cómo llegar hasta allí? Creo que sí, gracias. De acuerdo, adelante. Gracias. Por eso he venido al Laboratorio Espacial Goddard de la NASA, donde los científicos trabajan para predecir el próximo fenómeno y para protegernos de sus efectos. Creía que ya habías cambiado el que había entre el oscilador y el protector. Un satélite espacial que enviaron en 2010 les manda información constantemente. En los datos que reciben se encuentran las imágenes más impactantes que existen del Sol. Aquí tenemos imágenes del Sol en diferentes longitudes de ondas de luz. Aquí, por ejemplo, tenemos la luz visible. Esta me suena. Sí, este es el Sol que vemos todos los días. Es una bola amarilla sin más, con puntos negros, las manchas solares. Pero si pasamos a la siguiente, lo vemos con luz ultravioleta. Y ya se intuye mejor la estructura. Y todavía mejor si pasamos a la siguiente. Pues sí. Esta es luz ultravioleta extrema y son las primeras longitudes de onda con este tipo de luz. Así se ven las zonas oscuras antes de que se iluminen. Claro. Porque ahora estas zonas están más calientes que las otras partes del Sol. El satélite de la NASA les permite controlar la actividad solar con mucho más detalle. Ahora me gustaría enseñarte algo extraordinario que sucedió no hace mucho, el 7 de junio. Es increíble, ¿eh? Da un poquito de miedo, sí. Si esto es el Sol, ¿qué tamaño tiene eso? Vamos a poner una moneda, aunque en realidad es un poco más grande que la Tierra, pero más o menos te puedes hacer una idea. La moneda sería la Tierra. Exacto, ahí estamos nosotros. Entonces la materia que sale despedida es mucho mayor. Mucho mayor, sí. Y aunque gran parte del material ha caído en la superficie, hay buena parte que se ha esparcido por el espacio. Este fenómeno se conoce como expulsión de masa coronal. Cuando el material generado en estas expulsiones se dirige a la Tierra, las consecuencias pueden ser fatales. En el peor de los casos, la radiación electromagnética inutilizaría los satélites, con lo que los sistemas de navegación y comunicación sufrirían graves problemas. Y además habría sobrecargas eléctricas en el suministro que estropearían los transformadores. Y la oscuridad se cernería sobre las ciudades. Así que lo que estás viendo es una animación de los espacios de verdad. Por suerte contamos para protegernos con científicos como Antti Pulkkinen, el cual ha diseñado un sistema de prevención basándose en los análisis de las expulsiones de masa coronal.
Si recibimos las imágenes de una gran expulsión de masa coronal, pongamos que con una velocidad de 2000 kilómetros por segundo, estimaremos que el material tardará un día y medio en llegar. Vale. Entonces avisaríamos a los compañeros de las compañías eléctricas y si las redes de suministro no transportan electricidad, no habría repercusiones. Si desconectan el sistema cuando los efectos de la expulsión de masa coronal llegan a la Tierra, no pasa nada. Las expulsiones suelen ocurrir durante el máximo solar. El último se predijo en 2013. Aunque no se sabía qué proporciones tendría, las investigaciones de la NASA nos ayudan a adelantarnos a los acontecimientos, un trabajo vital. Algunos expertos estiman que los daños que podría causar un gran fenómeno solar podrían llegar a 2 trillones de dólares. No creo que consigamos controlar la fuerza del Sol y detener estos fenómenos, pero sí considero vital esta ciencia, ya que nos ayuda a entenderlos y a predecirlos para estar preparados y con suerte evitar una catástrofe internacional. Nuestro planeta tiene una adicción por el petróleo. En nuestra búsqueda de nuevos recursos corremos riesgos que pueden desencadenar catástrofes. Por eso la ciencia utiliza los medios naturales para intentar enmendar estas situaciones. Estoy recorriendo los pantanos de Luisiana, en la frontera con el Golfo de México, donde tuvo lugar una de las mareas negras más grandes de la historia, con un derrame de 5 millones de barriles de petróleo. Pasaron meses antes de poder limpiar las aguas, y para entonces era obvio que el daño causado en la zona era irreparable. El nivel de contaminación era altísimo, ya que el petróleo emanaba directamente de una tubería que había en el fondo del mar. Y durante la limpieza del desastre, el medio ambiente recibió otro duro golpe. Para acabar con el derrame de petróleo, se utilizaron miles y miles de litros de disolvente, lo que obligó a excavar grandes porciones de la orilla para quitar el petróleo. ¿Esta es la peor zona? Sí, sin duda aquí el impacto fue muy duro. Si te fijas, las plantas de anclaje, que son las que conforman la base para el ecosistema, se han secado. El doctor Michael Bloom y Brie Bernick son biólogos y han estudiado los efectos de la catástrofe. Me he fijado que en la orilla hay pistolas de aire para asustar a los pájaros. Exacto, son cañones de propano que intentan mantener alejados a los pájaros de la zona. ¿Habéis notado algún signo de mejora en la zona que indique una recuperación después de la devastación? Hay ciertas zonas en las que plantas están volviendo a crecer, pero no podemos saber si las raíces han pasado las capas del suelo con residuos del petróleo. Porque todavía hay. No sabemos si sobrevivirán. Sí, hay zonas en las que todavía queda. Vale. Sí, tendremos que esperar para ver los efectos a largo plazo que sufre el ecosistema del Golfo de México al recibir tal cantidad de disolvente. La posibilidad de otro derrame de petróleo sigue latente. Pero si vuelve a ocurrir, la ciencia puede que proponga otra solución para erradicar el problema. Aquí en Nueva Orleans, los científicos han descubierto un nuevo método para eliminar la contaminación. Aprovechar la naturaleza de otras formas de vida. Son imperceptibles al ojo humano, pero han estado entre nosotros desde hace milenios. Al catedrático Somasundaran le obsesionan los tensoactivos, las sustancias más importantes de los productos de limpieza. Es que ayuda a separar y disolver la grasa y el petróleo. Así que son un componente vital para los productos disolventes que se usan para limpiar los derrames. El catedrático estaba convencido de que podía encontrar un tensoactivo natural que no fuese tan agresivo con el medio ambiente. Así que empezó a estudiar microbios.
Creo firmemente que la naturaleza es más sabia. Por eso quería buscar biotensoactivos, y la única posibilidad era encontrarlos entre los microbios. Así que la pregunta ahora es si este método natural y benigno funciona. Entonces, la única ventaja que ofrecen es que estos biotensoactivos son biodegradables. Biodegradables y compatibles con el medio donde van a utilizarse. Después, Somasundaran y su equipo empezaron la investigación. Y después de horas y horas pegados al microscopio, descubrieron algo. Un microbio muy especial llamado Bacillus subtilis tenía una propiedad única. Producía un tensoactivo sorprendentemente eficaz. Una proteína que cubría las gotas de petróleo con una capa muy resistente y las mantenía separadas. ¿Dentro de cada burbuja hay petróleo? Así es. Justo lo que se necesita para acabar con el derrame de petróleo. Nos sorprendió mucho descubrir que la capa que forman es tan fuerte que impide que las gotas se unan las unas con las otras. Así la dispersión queda controlada durante un tiempo prolongado y los microbios pueden hacer su trabajo. Los microorganismos nos han ayudado a seguir avanzando durante milenios. Y algunos de los logros más importantes de la ciencia han nacido gracias a la manipulación de estas diminutas e incansables criaturas. Nos han salvado de enfermedades, nos han abastecido de combustible y ahora, mientras necesitemos el petróleo, un ejército de estas increíbles bacterias está dispuesto a salir en nuestra ayuda y arreglar los destrozos que vayamos dejando a nuestro paso. Al inicio del programa han visto que la ciencia intenta preservar el futuro de los animales en peligro de extinción. Ahora les enseñaremos otra lucha que batallamos para defender otra parte de la naturaleza. Crecí en las Midlands, en Leicestershire, y de pequeño aprendí mucho sobre insectos, aves y plantas en prados y campos como este. Ahora el panorama es muy distinto. Con el crecimiento de la población, las ciudades han engullido a los prados, las nuevas técnicas de la agricultura han destrozado los campos y el calentamiento global ha traído cambios en todo el mundo. En resumen, podemos decir que las plantas están en grave peligro. De hecho, en Inglaterra se estima que 1 de cada 5 especies está en peligro de extinción, y eso es extensible a cualquier parte del mundo. Pero una parte de la solución a este grave problema la ofrecen las mismas plantas. Semillas. Si se paran a pensarlo, son algo extraordinario. Son cápsulas diminutas que hacen posible que las plantas viajen en el tiempo. En la Torre de Londres se encontraron unas igualitas a estas que vienen de una planta llamada Leucospermum, una planta africana perennifolia, y se trajeron aquí. Una vez en el jardín, las regaron, las cuidaron, y después de 200 o 300 años, brotaron sin más. Y esto es lo que sustenta el pilar de una de las iniciativas de preservación que considero más importantes: el Banco de Semillas del Milenio. Hasta ahora el Banco de Semillas ha recogido unos 2.000 millones de semillas, con lo que se han salvado más de 30.000 especies. Muchas llegan a estas instalaciones punteras de Wakehurst Place, en el sur de Inglaterra. Paul Smith es el director de este proyecto ambicioso y a la vez vital. Nos gustaría recolectar una gran variedad de especies, pero por el momento priorizamos aquellas que corren más peligro de extinguirse, las más inusuales y las que consideramos más útiles para las personas. Prácticamente reciben semillas cada día, pero antes de guardarlas hay que hacer mucho trabajo.
Hoy ha llegado un gran cargamento desde Madagascar. Primero las limpian y las dejan secar hasta 6 meses. Después, radiografían una muestra para comprobar que están bien formadas y contienen un embrión. Las que han echado a perder los insectos se descartan. Y las buenas se guardan en recipientes de vidrio a 20 grados bajo cero. En esta sala hay 1000 millones de semillas. La gran variedad de plantas que hay aquí, representadas, es una maravilla. Pero, ¿es un tratamiento fiable? ¿Podrán estas condiciones mantenerlas con vida? La verdad es que nadie sabe con certeza. Hay que probar suerte, pero regularmente el banco comprueba los gases expulsados por las semillas para confirmar que siguen vivas. Las semillas que sobrevivan solo se usarán si pueden germinar, por lo que el banco está preparando una guía de cultivo para las futuras generaciones. Estas semillas las da el mongongo, un árbol de Sudáfrica del desierto de Kalahari que puede llegar a medir hasta 10 metros. Se parecen a las almendras, pero son un poco más grandes, y la pulpa de dentro tiene muchas proteínas y aceites, por lo que resultan muy nutritivas, y la gente las utiliza para hacer cremas. ¿Y qué problema tiene? El problema es la germinación. Si la plantamos y la regamos, no pasa nada. Esta especie ha evolucionado y ha ganado una propiedad. Y es que crecen con el contacto del fuego. Y lo que lo desencadena es el humo. Por esta razón tenemos que abrir la nuez, cortar la semilla y tratarla con humo. Y para eso utilizamos una disolución que huele como tal. Mire. Pues sí. Sí. Entonces colocamos la nuez en el frasco y la dejamos en remojo 24 horas. Así las sustancias del humo actuarán y harán que germine. Es increíble, es maravilloso. Quizás dentro de siglos y siglos alguien germine una de estas semillas de mongongo y una vez más se conviertan en alimento, en sustento vital. Hoy disponemos del banco de semillas solo porque en el pasado destruimos gran parte de la flora. Por una parte espero que nunca lo necesitemos, pero por otra me alegro de que lo tengamos como última esperanza. Los seres humanos nos hemos apoderado de la Tierra, pero la victoria ha traído consecuencias. Las necesidades de nuestro planeta han creado nuevos problemas para las generaciones venideras. Pero como han comprobado, la ciencia presenta soluciones y no deja de trabajar para proteger nuestro futuro. En el próximo capítulo hablaremos de la biología y del poder de la vida. De las bacterias que crean gasolina. Aquí tenemos biodiesel hecho a partir de E. coli. Del poder de la regeneración. Ahora se está moviendo, parece mentira. Y desentrañaremos los secretos de una vida sana y longeva. Solo con modificar un par de genes ya se podría alterar el proceso de envejecimiento.